Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Conozco a mis ovejas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que le dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. Estos versículos que escuchamos son la continuación del largo discurso que Jesús ha hecho sobre Él es el buen pastor. Eso lo pueden leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 19. Los últimos versículos que escuchamos hoy, del 27 al 30, ahora Jesús dice quiénes son sus ovejas. En todo el discurso anterior ha dicho: yo soy el buen pastor, pero ahora nos dice quiénes son mis ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Si estuviéramos en una reunión presencial, ya les estuviera diciendo: levanten la mano quienes son ovejas del Señor. Y ya los veo a todos levantar la mano, pero les voy a decir cuáles son las características de las verdaderas ovejas. Y Jesús dice en primer lugar: mis ovejas escuchan mi voz. Y la pregunta que tenemos es: ¿y cómo las ovejas de hoy podemos escuchar la voz de Jesús? Los que lo seguían en ese tiempo le escuchaban, pero nosotros, ¿cómo escuchamos su voz? Bueno, en primer lugar, escuchando su palabra. Ya nos lo había dicho San Jerónimo. San Jerónimo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. No puedes ser una verdadera oveja si no estás conociendo la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. El Evangelio recoge las palabras de Jesús, y si tú no estás interesado en escuchar la predicación del Evangelio, no eres una oveja del Señor. Y esa lectura debe ser en un ambiente orante, como lo hacemos en la Eucaristía. Escuchamos después de haber orado, de habernos puesto en la presencia de Dios, de haber pedido perdón, de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Entonces estamos listos. Si lo hacemos de una manera personal, hagámoslo en ese ambiente de oración. Y siempre recuerda: soy oveja del Señor, quiero escuchar su voz. Señor, háblame en esto que estoy leyendo para que tú me digas lo que debo hacer. Estamos escuchando también al Señor cuando escuchamos a los pastores legítimos de la iglesia, a los que Él mandó. Él les dijo en San Lucas capítulo 10, versículo 16: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Los apóstoles fueron enviados para que ellos llevaran la palabra del Señor. Los sucesores de los apóstoles, los que llamamos el magisterio de la iglesia, los ministros ordenados, los obispos, los presbíteros, los diáconos, que están en comunión con el que preside la unidad de la iglesia, que es el obispo de Roma, el Papa. Esos son los continuadores de los legítimos pastores. Y Jesús dijo: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. También los otros, los ministros de la palabra, los servidores de la palabra, que no somos ministros ordenados, los catequistas, los animadores de comunidades, los maestros de religión, los predicadores, todos los que estamos
facilitando la fe, acercando la doctrina de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia al pueblo, siempre que estemos reflejando esa enseñanza del magisterio. Pero también Jesús dijo que lo escuchamos cuando escuchamos el clamor de los pobres. Cuando nosotros somos sensibles al dolor, a la necesidad, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están desnudos. Si Jesús dijo en San Mateo 25:40, San Mateo 25:40, lo que le hicieron a uno de esos hermanos míos, al más pequeño, a mí me lo hicieron. Escuchar el clamor de los pobres. Escuchar a los que sufren. Es escuchar a Jesús. Mis ovejas no son sordas. Escuchan mi voz. Además, otra característica mucho más importante, no sé si más, pero es que una cosa es escuchar, pero Jesús dijo, mis ovejas me siguen. Esto es importante, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es asumir nuestra identidad cristiana cada día. Él lo dice en San Lucas, capítulo 9, versículo 23. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús es llevar siempre nuestra identidad cristiana, nuestra responsabilidad, es decir, ser sus discípulos. Seguir a Jesús quiere decir encarnar los valores que aprendemos en el Evangelio. O como dijo la Virgen María, hagan lo que Él les diga. Si están siguiendo a Jesús, entonces tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, nos dirá San Pablo. Tengan ustedes también la misma manera de actuar de Cristo. Seguir a Jesús es asumir sus motivaciones. En definitiva, amar como Él amó. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman como yo los he amado. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es perseverar en nuestro camino cristiano, pero ir transformando nuestras vidas hasta decir, como dijo el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Qué seguimiento más hermoso, dejarnos transformar y ser presencia de Cristo en el mundo. Eso es seguir al Señor. Aquí están las características. Si usted levantó la mano, usted dice, yo escucho la voz del Señor y yo sigo al Señor cada día hasta el final. Y por último, el Evangelio termina diciéndonos, ¿y qué le da Jesús a sus ovejas? Y Jesús nos dice que nos da la salvación, que nos da la protección, que nos da la vida eterna. Jesús dice, no perecerán jamás. Hay salvación, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Él nos promete protección, seguridad y sobre todo les doy vida eterna. Y de las cosas que Jesús nos da, Él enfatiza que nadie los arrebatará de mi mano y sigue diciendo, porque el Padre me los ha dado y el Padre tiene en sus manos a las ovejas y nadie las arrebatará ni de mi mano ni de las manos del Padre, porque el Padre y yo somos uno. O sea, las manos de Jesús son las manos visibles del Dios invisible que nos tiene en sus manos y nada ni nadie nos separará, nos arrebatará de las manos de Dios. El apóstol San Pablo toma este pensamiento y lo desarrolla de una manera genial. Les recomiendo que lo lean en la carta a los Romanos.
En el capítulo 8, versículos del 35 al 39, San Pablo dice: ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni los peligros, ni la muerte, ni altura, ni principado, ni ángeles, ni potestades. Nada nos separará del amor de Dios. Solo le faltó decir lo que sí nos puede separar de Cristo y de Dios. Oigan, Jesús dijo: nadie los arrebatará de mi mano. Si es que nosotros nos vamos solitos, si es que nosotros nos separamos solos, nadie nos tiene que apartar del amor de Dios. Nosotros nos agarramos de la oreja y nos apartamos solitos, solitos nos sacamos. Lo único que puede separarnos del amor de Dios es nuestra capacidad de elegir. Y soy yo quien elijo. Quiero ser oveja del Señor. Quiero estar en sus manos amorosas. Pero es una decisión personal. Nosotros somos como los niños. Cuando la mamá los lleva a un centro comercial, al mercado, cuando los lleva agarrados de la mano, los niños se esfuerzan por soltarse. Suélteme, suélteme. ¿Por qué? Porque quiere correr, quiere ir a ver aquí, quiere ir. ¿Y la mamá qué es lo que quiere? Pues la mamá lo que quiere es que no se pierda. Pero el niño, ¿qué es lo que quiere? Distraerse, divertirse, correr. ¿Correr a dónde? Lejos de la mano de su mamá. Lejos de la mano de su papá. Nadie los arrebatará de mi mano si ellos solos se sueltan. ¿Cómo sufrimos los padres cuando quisiéramos proteger como Jesús? Nada les hará nadie ningún mal. Los quisiéramos, pero ellos dicen: déjeme, ya estoy grande, yo sé lo que hago, yo voy donde quiero. Sí. Eso es lo que nos separa del amor de Dios. Nuestra capacidad de elegir. Ya San Juan en el capítulo 10 nos explicó primero que Jesús es el buen pastor. Pero al final del capítulo 10, ¿quiénes son las verdaderas ovejas? ¿Y quiénes son las verdaderas ovejas? Los que escuchan su voz. Los que conocen el Evangelio, los que disfrutan escuchar, los que están atentos cuando alguien nos transmite el mensaje de Dios. Esas son ovejas del Señor. Los que escuchan la voz del magisterio de la iglesia, los que respetan a los maestros, a nuestros guías espirituales, a los ministros que Jesús dijo: los que a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Los que escuchan el clamor de los pobres, los que escuchan el dolor de los que esos son ovejas del Señor. Y los que siguen a Jesús, aunque sea llevando la cruz, los que perseveran, los que van siempre, los que nada los separa, nada los aparta. ¿Por qué? Porque libremente, porque voluntariamente hemos elegido ponernos en sus manos amorosas. Y cuando tú decides libremente, sin que nada ni nadie te presione, sino: Señor, yo quiero ponerme en tus manos poderosas. Yo quiero ser oveja de tu rebaño. Yo quiero permanecer al lado del pastor. Ahora sí, mi hermana y mi hermano, nada ni nadie te separará del amor de Dios. Y que el Señor nos bendiga.